bienvenidas y bienvenidos a una sesión más del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, que contribuye a la actualización y desarrollo de conocimientos y competencias del personal de salud y que busca, a través de la educación continua y permanente, repercutir en el bienestar de la población. El día de hoy corresponde al Seminario Permanente de Calidad y Seguridad del Paciente realizar la organización de esta sesión. Como es de todo sabido, la salud mental, según la Organización Mundial de la Salud, no solo se refiere a la capacidad de gestionar pensamientos, emociones, comportamientos e interacciones dentro de la sociedad y familia, sino también la interacción ante factores sociales, culturales, económicos, políticos y ambientales, así como también con las políticas nacionales, la protección social, el nivel de vida, las condiciones laborales o los apoyos sociales, es decir, la exposición y vulnerabilidad ante adversidades como factores de riesgo para desarrollar algún trastorno mental. Es por ello que en esta ocasión abordaremos el tema mejoramiento de la atención a las personas con enfermedad mental, protegiendo sus derechos fundamentales, para lo cual tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Verónica Rosenda Aguirre Cabrera, médica cirujana egresada de la Universidad Autónoma de México, especialista en psiquiatría por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la Universidad Nacional Autónoma de México también. Subespecialista en psiquiatría infantil y de la adolescencia por la Secretaría de Salud y la UNAM. Médica adscrita a la consulta externa del Hospital General de Ecatepec de las Américas y profesora de pregrado de la asignatura de Bioética y Psiquiatría en la Universidad Justo Sierra y en la Universidad Autónoma del Estado de México. Sin más preámbulos, le cedo la palabra a la doctora Aguirre Cabrera. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, buenos días a todos, un placer estar aquí con ustedes. Quiero agradecer la invitación que me hicieron para participar en este seminario permanente. Como ya bien lo mencionó la maestra en la introducción que hizo favor de dar, la salud mental no nada más es esta ausencia de enfermedades mentales como tal, que tienen que ver con emociones, con pensamientos, con todo esto, sino también la interacción que existe entre la persona que tiene esta enfermedad, la sociedad, el gobierno, políticas de salud, etcétera. Vamos a ir viendo poco a poco un poco de esto. Bueno, sí, puede ser muy poco, porque la verdad es que el tema es bastante amplio y bueno, sí me da mucho gusto que nos hayan incluido en esta ocasión para poder compartir un poco. Voy a desconectar mi cámara porque de repente el internet está así como fallando, entonces, para no entorpecer la... Adelante, doctor. Recording in progress. Ok, entonces vamos a ver que la salud mental, bueno, la presentación, ya lo habían mencionado, la salud mental entonces no es nada más hablar de pensamientos, de voluntad, de emociones, de conducta, sino es hablar también de la forma en que nosotros como comunidad podemos interrelacionarnos con estas personas que pueden sufrir alguna alteración a nivel mental y cómo las personas interactúan con nosotros. De ahí la importancia de conocer cuáles son los derechos fundamentales de estas personas con enfermedades mentales. Cuando me propusieron la plática, hablábamos de pacientes psiquiátricos. Yo la verdad es que preferí utilizar la frase de personas con enfermedad mental, porque no todas las personas con enfermedad mental son pacientes. Para ser paciente necesitas solicitar la atención médica y que ésta sea concedida, que ésta te sea prestada. Entonces ahí se puede considerar que estamos frente a un paciente psiquiátrico. Psiquiátrico implica pues un adjetivo que ya por sí mismo puede preceder un estigma, una etiqueta, ¿no? que mucha gente lo considera algo negativo, porque por lo regular asociamos una enfermedad mental con psicosis, con locura como tal, en un sentido peyorativo. Igual una enfermedad mental es igual a un paciente o a una persona violenta, agresiva, peligrosa para la comunidad. Y bueno, vamos a ver que esto
pues no es así necesariamente. Sí hay patologías que pudieran poner en riesgo la salud o la integridad de la propia persona que la padece y de las personas que le rodean, pero no es el caso de todas las patologías o de todas las enfermedades mentales. Entonces, vamos a empezar por definir qué es una enfermedad mental. Bueno, creo que todos podemos entender el concepto de una enfermedad mental. Es aquella enfermedad en la que existe una alteración del pensamiento, la cognición, las emociones y o la conducta. O sea, puede ser cualquier cosa. En esta parte entran obviamente las adicciones también, que son estas enfermedades o trastornos mentales por el consumo de sustancias. Anteriormente, hablando un poco de adicciones, se consideraba que eran vicios, que eran cuestiones de maldad o que una persona mala estuviera consumiendo algún tipo de sustancia y esto inmediatamente nos relacionaba o nos relaciona hasta la actualidad todavía desafortunadamente con una connotación negativa, sin entender que también se trata de una enfermedad en cuanto a la conducta, ¿no? Una característica de las enfermedades mentales es que debe haber una afectación social, escolar, familiar, laboral, etcétera, es decir, una afectación en la vida de la persona que padece estas enfermedades. Yo creo que, bueno, a veces hasta lo agarramos como meme, si nosotros nos fijamos en las clasificaciones de enfermedades mentales como el DSM, es yo creo que el más famoso, vamos a encontrar que cualquiera de nosotros puede encajar en los criterios diagnósticos de alguna patología mental y entonces, pues todo el mundo nos preocupamos. Yo, de repente cuando estamos dando clases de psiquiatría, empiezan así como que los alumnos a decir, palomita, palomita, sí, sí me parezco, sí, yo tengo eso, etcétera, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a entender que estamos hablando de personas, estamos hablando de seres humanos. Los seres humanos, las personas somos complejas por sí mismas, entonces podemos tener múltiples facetas en cuanto a comportamiento, en cuanto a emociones, en cuanto a conductas, y no por ello quiere decir que tengamos una enfermedad mental. Aquí la diferencia es que si ese patrón de conducta que yo tengo, si esa forma de pensar, si esa forma de conducirme, de sentir, me genera algún tipo de disfunción, entonces sí puedo estar hablando de una enfermedad mental. Mientras yo sea funcional, mientras yo me pueda mover, pueda interrelacionarme con mi comunidad, con mi familia, con mi entorno laboral, mi entorno escolar, no podemos hablar de una enfermedad mental, ¿de acuerdo? No estamos hablando que una enfermedad mental está fuera de lo normal, porque para empezar tendríamos que definir qué es lo normal. Estadísticamente hablando, lo normal es todo aquello que entra en lo más frecuente, en lo más común, en una sociedad o en un grupo determinado. Entonces, nuevamente, insisto, los seres humanos somos complejos por sí mismos. Lo que para mí puede ser normal, para el de junto puede no serlo, y no por ello quiere decir que ambos seamos funcionales o ambos seamos disfuncionales. Recordemos nuevamente este concepto de salud mental, no nada más es la forma en que yo me comporto, la forma en que yo pienso, sino la forma en cómo me relaciono con los demás. Entonces, si yo me puedo relacionar de manera adecuada con las demás personas, no puedo hablar de que exista una enfermedad mental. Y bueno, también hay que ver que existen diferentes grados de afectaciones y esto es lo que nos puede conducir a el manejo que debemos darle a las personas con enfermedades mentales, el manejo psiquiátrico, el manejo médico, que bueno, aquí es muy importante también recordar que la psiquiatría es una rama de la medicina. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, nuestro ejercicio clínico, nuestro ejercicio profesional, justamente tiene que ver con un método clínico, tiene que ver con un método científico. No estamos haciendo las cosas como yo me imagino que pueda hacerlo mejor, sino todo esto lo hacemos en base al conocimiento científico que poseemos los médicos como tal. Y entonces, esto nos da una connotación un poco diferente a lo que podrían hacer otros profesionales y no profesionales que tienen que ver con la salud mental o que atienden a pacientes en cuanto a la salud mental, a personas con salud mental alterada. Bueno, pero el tema de hoy es el respeto de los derechos humanos, o tiene que ver con los derechos, fundamentales de los pacientes. ¿Qué son los derechos fundamentales de las personas? De manera general, vamos a hablar de lo que son los derechos humanos. Los derechos humanos, aquí podemos ver en esta imagen, celebran el Día Internacional el día 10 de diciembre, y esto tiene que ver porque ese día, el 10 de diciembre de 1948, se hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si ustedes se acuerdan un poco de las fechas, tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial y bueno, obviamente
los derechos humanos nacen a raíz de este fenómeno mundial, en el que todos sabemos que se hizo una gran violación a la dignidad de las personas, hablando específicamente, por ejemplo, de los judíos, con todo esto del holocausto y demás, en los que se les consideraba, pues ni siquiera se les consideraba personas, se les consideraba seres inferiores al resto de las personas, específicamente hablando de los alemanes. Entonces, a raíz de todas estas violaciones que existieron, que se conocieron en el mundo después de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, es que nace la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estos derechos son universales, universales quiere decir que son para todo el mundo, para todos los habitantes de este planeta, los habitantes humanos de este planeta, son inalienables, que quiere decir que no los podemos desprender del ser al cual pertenecen, en este caso a los seres humanos, son indivisibles, es decir, que no podemos nuevamente quitárselos, no podemos separar un derecho humano de otro derecho humano, y son incondicionales, es decir, que por el simple hecho de ser persona, por el simple hecho de ser humano, somos poseedores de ellos, ¿sí? Sin que nos tenga que ceder el gobierno, o mi papá, o mi mamá, o el maestro, o el médico, que me tenga que conceder estos derechos, sino el simple hecho de ser humano ya me hace poseedor de ellos. Y bueno, en el artículo 1, tiene 25 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En el artículo 1, ahí es donde se establece que todos los seres humanos, ahí no hace distinción ninguna, nacen libres e iguales en cuanto a dignidad y derechos. Nuevamente estamos incluyendo a todos, absolutamente todos los seres humanos. Y esta parte es un poco controversial de repente. Dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. No todos los seres humanos a lo mejor poseemos razón y conciencia. Eso tiene que ver un poco con el desarrollo madurativo, con el desarrollo neurológico, y también tiene que ver con una cuestión legal. El derecho considera que las personas menores de edad no son poseedoras de esta razón y conciencia como tal, aunque bueno, los médicos podríamos discrepar bastante de ello, pero bueno, legalmente no se supone que no tenemos esta capacidad. Por eso les digo que podría ser un poco controversial, pero aquí a lo que se refiere es que todas las personas, todos los seres humanos que estamos conscientes de nuestra existencia, tenemos el deber de comportarnos de manera fraternal con el otro ser humano, tenemos el deber de reconocerme a mí mismo en el otro, ¿sí? En todos los seres humanos con los que yo comparto este mundo. Pero en sí los derechos fundamentales tienen que ver cuando la constitución política de cada país, en este caso nuestro país, los Estados Unidos mexicanos, introducen o incluyen a los derechos humanos dentro de su constitución. Si ustedes se acuerdan, nuestra constitución fue promulgada en 1917, la constitución que hasta la fecha nos rige, fue promulgada en 1917. En 1917, en el primer capítulo se incluyeron las garantías individuales, así se denominaban en ese tiempo. Fue hasta 2011, se tiene muy poquito, tiene apenas 12 años de eso, en que se cambió el capítulo primero de nuestra Constitución y ahora se llama de los derechos humanos y las garantías. O sea, ya se abre, obviamente, esta parte como más clara para incluir, a los derechos humanos dentro de nuestra Constitución. Es en ese momento cuando se convierten en derechos fundamentales. Quiere decir que todas las personas habitantes de nuestro país tienen acceso a estos derechos por el simple hecho de estar en nuestro país, independientemente de la nacionalidad que tengamos. Fíjense que eso es algo bien, bien importante. Y bueno, aquí nuevamente el artículo primero nos dice que en los Estados Unidos mexicanos, en nuestro país, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano participe, o sea, parte. Existen innumerables tratados a nivel internacional que hablan de los derechos humanos y a los que México está suscrito. Y bueno, esto es algo importante porque si bien nuestra Carta Magna, nuestra Constitución es la ley máxima que existe en México, bueno, pues justamente necesitamos que todos estos tratados y demás
estén incluidos dentro de la Constitución y que no estén por encima de ella, ¿de acuerdo? Entonces, sigue siendo nuestra máxima ley, la Constitución mexicana, y por debajo de ellas existen muchos tratados, existen múltiples leyes, existen múltiples normas, pero nunca van a estar por arriba de nuestra Constitución. Y bueno, ya hablando de los derechos fundamentales, de las personas con enfermedades mentales, existe una legislatura, una reglamentación a nivel internacional que tiene poco tiempo también, bueno, relativamente ya no es poco tiempo, 2006, pero es de este siglo, y de hecho se considera que es el primer nombramiento que se hace en este siglo sobre los derechos humanos. Se trata de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, insisto, no tiene tan poquito, pero tampoco tiene tanto tiempo, es del 2006, y bueno, aquí definen la discapacidad como la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. ¿Qué quiere decir esto? Una discapacidad como tal no es la limitante que tiene la persona, no es la limitante física, mental o emocional que tiene la persona para poder llevar a cabo sus actividades, sino lo que marca realmente la discapacidad son las barreras que se ponen alrededor de ellos, que pueden ser barreras físicas, pueden ser barreras en cuanto a la actitud o al entorno en general, que evitan que estas personas con esas limitantes en su persona puedan participar de manera plena y de manera efectiva con el resto de la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, en la comunidad, el mundo, somos los que ponemos realmente la discapacidad a las personas que tienen alguna limitante. Es por ello que muchos autores o algunos prefieren hablar de algo que se llama diversidad funcional. La diversidad funcional pues podría ser como menos estigmatizante y también nos habla de que no todas las personas funcionamos de la misma manera, sino que habemos quienes funcionamos de manera diferente a nivel motor, a nivel mental, a nivel emocional, y no por ello quiere decir que seamos discapacitados o que tengamos que estar limitados en nuestra funcionalidad. Esa es la cuestión, ¿no? O sea, realmente la discapacidad la ponemos el entorno, no tanto la persona o su cuerpo con sus limitantes. Y bueno, en esta convención, en el artículo primero, se habla de cuál es el objetivo de la convención, que es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas que tienen alguna discapacidad. Esto es también con el objetivo de promover el respeto de su dignidad. Más adelante vamos a hablar de lo que es la dignidad de las personas. Una discapacidad como tal incluye una deficiencia a largo plazo que al interactuar con diversas barreras, nuevamente aquí ponemos la importancia, diferentes barreras que ponemos los que no tenemos alguna limitante, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. ¿Por qué estoy hablando de una discapacidad al hablar de las personas con enfermedades mentales? Porque, bueno, estas limitantes no solamente son físicas, que son como las que casi siempre pensamos cuando hablamos de discapacidad, sino pueden ser mentales, es decir, en el procesamiento de la información que recibe nuestro cerebro, pueden ser intelectuales y pueden ser sensoriales también, ¿no? También aquí creo que cuando hablamos de discapacidad nos viene a la cabeza la discapacidad visual, la discapacidad auditiva, por ejemplo, ¿no? Aparte de la motora. Y bueno, al hablar de derechos fundamentales, derechos humanos de las personas, es inevitable hablar de la bioética. La bioética no es como un recetario o una guía nada más de actuar. La bioética va más allá de esto. La bioética implica que nosotros reflexionemos acerca de la conducta humana que presentamos, como los humanos obviamente, en las ciencias de la vida y del cuidado de la salud. Pero no nada más esto, va más allá de nosotros como humanos, sino también tiene que ver con la forma en que nosotros los humanos nos relacionamos con el resto de los seres vivos del planeta. Estamos hablando de plantas, estamos hablando de animales también, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, bueno, la definición viene desde 1978, es pues bastante viejo para algunos, bastante nuevo para otros. Si a mí me lo preguntan, es más joven que yo, entonces para mí es un chicuelo o es una chicuela la bioética, ¿no? Si le preguntamos a los recién egresados de la carrera, pues es ya bastante vieja. Entonces, es relativo esto de cuánto tiempo tenemos manejando la bioética, pero bueno, creo que las personas o los médicos que son contemporáneos míos,
seguramente no llevaron bioética en la carrera, porque eso pues ni siquiera lo pensábamos que fuera importante, ¿no? Ni siquiera sabíamos que existía realmente la bioética. Se trata de una interdisciplina, pero más allá de una interdisciplina, estamos hablando de una transdisciplina, en la que puede haber la interacción entre el derecho, la biología, la psicología, la filosofía, la deontología, etcétera. Son bastante las áreas que tienen que ver con la bioética. ¿Y por qué se habla de una transdisciplina? Porque no nada más se queda en la forma en que yo puedo opinar acerca de una situación en específico que tenga que ver con los seres vivos, sino es la forma en que la filosofía interactúa con la medicina en la filosofía, etcétera. Por eso se habla de una transdisciplina. Voy a tener que hacer una pausa, perdón, porque me están hablando, perdón, no me tardo muchísimo. Adelante, doctora. Vamos a aprovechar este momento para agradecer la participación de los compañeros que nos acompañan de Torreón, Coahuila, del Hospital de Sinaloa, del Hospital de Toluca. Muchas gracias por su participación. Asimismo, un saludo para los compañeros del Hospital General de Tecash. Muchas gracias por acompañarnos en este seminario. Igualmente, un saludo a Chetumal, a los compañeros que nos acompañan del Hospital de Nayarit, también de Tabasco. Qué bueno que se incorporen a este seminario permanente de calidad y seguridad del paciente. Hago también propicio el momento para hacerles una cordial invitación para el próximo día 29 de agosto del presente año a las 11 de la mañana. Tendremos una sesión extraordinaria con un tema que resulta muy interesante, dado que vamos a hablar del modelo único para la evaluación de la calidad, un tema sumamente importante para el logro del proceso de certificación para las unidades médicas interesadas en cumplir con este requisito. Esto, recordemos que es parte de la mejora continua en nuestras unidades de salud. Ojalá y que nos acompañen, al igual que el día de hoy, en este seminario permanente de calidad y seguridad del paciente. Hago también propicio el momento para que quienes deseen ir planteando sus comentarios o algunas preguntas, pueden hacerlo, por favor, en el chat del Zoom, y también estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live. Así es que muchas gracias a todos por acompañarnos. Ya, muchas gracias. Es que se supone, bueno, no se supone, estoy en el hospital, desde aquí estoy dando la ponencia, pero bueno, de repente se complican las cosas. Pero adelante, doctor. Ya está. Entonces, hablando de la bioética, existen dos corrientes, digamos, principales, o son como que las más importantes, las más utilizadas. La primera es el principialismo, yo creo que es el que la mayoría de nosotros conocemos. El principialismo, como su nombre lo dice, maneja 4 principios importantes en la bioética, que sería la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia. Ahorita vamos a hablar un poco de cada uno. Y bueno, el principialismo nace nuevamente aquí hace poco tiempo, en 1979. Estas dos personas son médicos, no son filósofos ni nada de esto. Ellos participaron en una investigación, o más bien una supervisión posterior a una investigación que se estaba llevando a cabo en Alabama, se llevó a cabo en Alabama, con pacientes, perdón, no eran pacientes, eran personas afroamericanas a las cuales se les dejó evolucionar de manera natural la sífilis para ver qué era lo que pasaba con ellos. Y bueno, aquí el problema es que, haciendo un poquito de historia, cuando sale la penicilina y que se sabe que esta era la cura para la sífilis, no se les fue administrada a estos pacientes porque se quería seguir estudiando la evolución natural de la enfermedad. Entonces, bueno, ahí se hizo una violación horrible a los derechos humanos de estas personas. Y bueno, a raíz de esto se crea el informe Belmont por parte de la Asociación de Bioética en Estados Unidos. Y bueno, una característica de estos principios que fueron creados a raíz de este informe es que no tienen una jerarquía absoluta los principios del principialismo, sino que dependiendo de la situación en la que nos encontremos, puede prevalecer uno de ellos. Pero bueno, vamos a ver un poquito más adelante que en sí la autonomía, no yo, sino creemos de manera general que sería el principio básico para la calidad, para una atención
con calidad para todos los pacientes, no nada más para los pacientes con enfermedad, no nada más para las personas con enfermedades mentales. La beneficencia es esta parte de buscar siempre el bien, obrar en función del mayor beneficio para el paciente, no nada más de no hacer el daño, que sería la no maleficencia, sino realmente buscar hacerle el bien a esta persona que acude a que sea sanado o que sea disminuido su dolor, su queja somática, física, mental, ¿no? La no maleficencia, como ya les comentaba, es no hacer daño y, bueno, esta se basa, yo creo que bastante, en una máxima del juramento hipocrático que creo que la mayoría, si no es que todos los médicos conocemos, que es primero no dañar, y es su similitud, ¿no? El primero es buscar no hacer el daño a la persona a la que estamos atendiendo. Otro de los principios es la autonomía, que bueno, la autonomía tiene que ver con esta capacidad que tenemos y este derecho que tenemos para poder decidir acerca de nuestra propia vida, nuestra funcionalidad, de nuestra salud, y se debe dar en respeto a los valores que cada uno de nosotros tenemos como persona y las opciones que yo puedo considerar que son lo mejor para mí, obviamente siempre en respeto a los demás y sin dañar a los demás. Y por último, la justicia, que la justicia se refiere a dar a cada quien lo que le corresponde y lo que necesita, de acuerdo, obviamente, lo que necesita de acuerdo a sus propias características, a sus propias carencias. Por eso es que no hablamos de justicia de tratar a todos por igual, sino más bien que todos tengamos las mismas oportunidades en cuanto a recibir un tratamiento o en cuanto a recibir una atención por parte de las demás personas, no nada más de los médicos. Y bueno, otra corriente bastante importante, ahí está, de la bioética es el personalismo, que para muchos es lo ideal en cuanto a la bioética. El personalismo, no lo dije, pero creo que se sobreentendía que el principialismo es una corriente nacida en Estados Unidos a raíz del informe Belmont. El principialismo nace en Europa, en Francia, hablando específicamente. Si ustedes recuerdan, Francia fue de las primeras naciones que proclamó los derechos de las personas, los derechos de los hombres, que en aquel tiempo, bueno, así lo podíamos manejar sin ningún problema, el derecho de las personas, de los seres humanos. Y bueno, Mounier es un filósofo francés que también habla acerca de la importancia de respetar a todas las personas, y no nada más es de respetar a todas las formas de vida presentes en nuestro planeta. El principialismo nace en la Europa de las entreguerras, de las dos guerras mundiales, y es una combinación, o más bien es como un punto medio entre el individualismo, que busca solamente... No con hueveña, creo. Ay, perdón, es que por ahí escuché algo, pensé que querían preguntar. El individualismo lo que busca es solamente el interés individual sin importar lo colectivo, y justamente el colectivismo, que tiene mucho que ver con esta parte del marxismo, el comunismo, en el que debe existir, o más bien existe una mayor importancia de la comunidad sobre el beneficio de las personas. Entonces, lo que busca el personalismo justamente es como un punto medio entre lo individual y lo colectivo, en donde siempre se le da preferencia a lo individual, pero sin olvidar que todo lo que yo haga como individuo, como persona, va a tener un impacto en las demás personas con las que me relaciono, en la comunidad, en la sociedad en la que vivo y evidentemente pues en el mundo en el que existo, ¿no? Entonces, el personalismo tiene 5 principios, aquí los voy a nombrar rápidamente. Uno es el valor de la corporeidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como personas, como seres humanos, no podemos existir si no existe un cuerpo. Creo que esto como que puede ser un poco lógico, pero para muchas personas el cuerpo es tan importante que, bueno, sin él no podemos estar, ni cuando tienen razón, pero otro principio que es el principio terapéutico de totalidad, se relaciona con el de corporeidad, que quiere decir que aunque me corten una pierna, aunque me corten un brazo, no quiere decir que yo voy a perder mi valor como persona, ¿sabes? O sea, sí es importante el cuerpo, pero no es lo más importante de la persona humana.
pero otra vez vuelvo a lo mismo, sin cuerpo no existimos, entonces pues sí, sí es importante, ¿no? El segundo principio es el valor fundamental de la vida física, como les mencionaba, no nada más es la vida de los seres humanos, sino la vida de todas las formas, perdón, la vida de todos los seres con los que compartimos, estamos hablando de animales, estamos hablando de plantas también, y esto es importante porque la bioética, nuevamente, insisto, no tiene que ver nada más con la forma en que damos la atención médica o la forma en que nosotros curamos a los pacientes o tratamos a las personas, sino tiene que ver también con la forma en que los seres humanos en general nos relacionamos con el ecosistema, con el entorno que nos rodea. Y bueno, de aquí ya nos podríamos derivar otras cosas como hablar de alimentos transgénicos, hablar de la contaminación, hablar del cambio climático, etc. El siguiente principio es el principio de libertad y responsabilidad, y bueno, entendiendo la libertad como esta aplicación del libre albedrío en el que yo puedo decidir o tomar, más bien tomar las decisiones que yo quiera, que sí, digo, está muy padre porque pues ya lo dijimos al principio, todos los seres humanos nacemos libres, pero esa libertad justamente se ve limitada por la libertad del otro, y tengo que entender que yo todas las decisiones que tome van a tener una consecuencia. Entonces aquí es donde entra la parte de la responsabilidad. La responsabilidad implica el hecho de que yo responda a las consecuencias de las decisiones que estoy tomando, independientemente de cuál sea. Y bueno, ya habíamos hablado del principio terapéutico de totalidad. Quiere decir que si bien es importante el cuerpo, es más importante preservar la vida. Entonces, si es necesario, como un medio terapéutico, amputar alguna parte del cuerpo para poder seguir vivos, hay que hacerlo, ¿no? O sea, sí es importante el cuerpo, insisto, pero es más importante preservar la vida. Y por último, el principio de socialidad o subsidiariedad, que no es otra cosa que la solidaridad que debemos tener como seres humanos, es esta parte de buscar el bien común, siempre trabajar en conjunto con el otro para poder lograr un objetivo común, siendo empáticos y en respecto a la dignidad y a las otras personas. Y bueno, esto creo que como médicos lo hemos manejado desde hace no sé cuánto tiempo. Yo tengo como ya creo que 20 años de egresada y recuerdo mucho desde el primer semestre que me manejaban mucho esta parte de la unidad biopsicosocial. Yo cuando escuché por primera vez este concepto de unidad biopsicosocial me parecía así como un poco raro, exagerado, pero bueno, ya a la luz de los años y de la práctica y todo esto, pues me he dado cuenta que realmente es muy importante entender este concepto de que no solamente somos no solamente somos la parte biológica, estamos hablando de un cuerpo, no estamos hablando de la forma en que ese cuerpo funciona, una anatomía, una fisiología, sino somos algo más que un simple cuerpo. De aquí podríamos también hablar de algunos modelos de relación médico-paciente o de atención médica, por ejemplo, el modelo mecánico, que funciona como tal, simplemente ve al paciente o a la persona enferma como una máquina descompuesta a la cual hay que arreglar y a seguirle, ¿no? Sin tomar en cuenta las otras esferas. Y bueno, la esfera psicológica es importante tomarla en cuenta también porque estamos hablando de una persona, estamos hablando de alguien que piensa, que puede o no razonar, pero que tiene emociones, que tiene sentimientos, que tiene una historia de vida. Y bueno, si yo no tomo en cuenta estas características, no voy a poder establecer una buena relación médico-paciente y esto puede impactar directamente en el apego terapéutico y puede disminuir la competencia, ahorita lo vamos a ver más adelante, puede disminuir la competencia de la persona enferma, o sea que pudiéramos nosotros negarle la oportunidad a esa persona enferma de tomar decisiones sobre su propia salud. Es importante también tomar en cuenta la esfera social, que básicamente estamos hablando de redes de apoyo. No nada más las redes de apoyo familiar, sino las redes de apoyo comunitarias, las redes de apoyo social, que bueno, en México, híjole, de verdad, yo sé que se están haciendo muchos esfuerzos para esto, pero ha sido bastante complicado hablar a nivel social de la atención a las personas con enfermedades mentales. Y bueno, no dejar de lado también la esfera espiritual. La esfera espiritual no tiene que ver con la parte religiosa. Si bien sabemos que en México la mayoría profesa una religión católica, romana, apostólica y demás, pues creo que sí, la mayoría profesan una religión cristiana. Hablando de cristianismo de manera general, estamos hablando de
judíos, estamos hablando de católicos, estamos hablando de cristianismo como tal, de cristianos, perdón, como tal, estamos hablando de muchas religiones, entonces creo que sí, en México somos la mayoría cristianos, o sea, habrá muy pocos musulmanes, quizá, también habrá budistas, pero bueno, no nada más estamos refiriendo a eso, nos estamos refiriendo a esta esfera en la cual tiene que ver con los valores de cada una de las personas con las que interactuamos y bueno, evidentemente de las creencias, perdón, de estas personas. Todo esto se interrelaciona para impactar de manera directa tanto en la salud, como en el proceso de salud, como en el proceso de enfermedad y la atención que puedan recibir las personas. No nada más con enfermedades mentales, sino con enfermedades de manera general. Y bueno, hablando un poco más de los derechos. Mucho se habla de la dignidad de las personas, pero no podemos o no sabemos exactamente a qué nos referimos con dignidad. La dignidad es el reconocimiento de este valor intrínseco o inherente a la persona o al ser humano por el simple hecho de ser. ¿Qué quiere decir esto? Que mi valor como persona, mi valor como ser humano, no depende de nadie, ni siquiera depende de mí mismo, sino el simple hecho de que yo exista, eso me da un valor como ser humano y me hace digno. No necesito que me lo dé un cuerpo esbelto o una estatura alta o un color de piel claro o un color de piel oscuro o una capacidad mental para poder tomar decisiones o un temple de acero, ninguna enfermedad emocional, no, o sea, no tiene nada que ver con esto. El simple hecho de que yo tenga mis cromosomas y de que físicamente parezca un ser humano y que camine como ser humano o me arrastre como ser humano, no importa. El chiste es que el simple hecho de ser humano me hace bien. A eso se refiere la dignidad humana. Y bueno, también otro concepto importante es la autonomía. La autonomía, como ya les había mencionado, es el derecho a decidir acerca de mi propia vida, mi propia salud y mi seguridad. Aquí hay un poco de controversia, yo creo que eso es lo más controversial al hablar de los derechos de las personas con enfermedad mental, porque a veces esta autonomía puede verse disminuida, bueno, no puede, se ve disminuida, porque no tenemos la capacidad para decidir lo mejor para nosotros mismos. Entonces ahí es a donde entra un poquito el problema de quién puede decidir por mí si yo no puedo hacerlo, ¿no? Entonces ahorita lo vamos a ver. Y bueno, ya lo había mencionado, esta autonomía siempre va a implicar el respeto a los valores de cada persona. Nuevamente, lo que para mí puede ser bueno, para mi mamá puede no serlo, y no quiere decir que una de las dos esté en lo correcto o esté equivocada, simple y sencillamente podemos manejar una escala diferente de valores y no hay ningún problema, mientras no dañe a nadie más con esa decisión que yo esté tomando. Estamos hablando de una actuación voluntaria. ¿Qué quiere decir? Que no puedo ser obligado a tomar una decisión. Si a mí alguien me obliga a tomar una decisión, entonces no estoy siendo autónomo, no estoy ejerciendo mi autonomía, es algo completamente libre y voluntario. Para poder ejercer esta autonomía es necesaria dar la información inherente sobre la decisión que debo de tomar. Esta información, sobre todo hablando de pacientes, de relación médico-paciente, debe ser una información completa, pertinente, veraz y entendible. ¿Qué quiere decir esto? En una relación médico-paciente, el médico tiene la obligación de informar a la persona a la cual está atendiendo acerca de cuál es el diagnóstico que está presentando, cuál es el origen de esta enfermedad que está presentando la persona, cuáles son las diferentes opciones terapéuticas, incluso las diferentes opciones diagnósticas que podemos tener y asegurarnos como médicos que esta persona entendió toda esa información que yo le estoy dando. De hecho, esta es la base para el consentimiento informado, es el primer paso que hay que seguir para el consentimiento informado, que aprovecho para comentarles, el consentimiento informado no es un documento, no es una hoja que tenemos que poner dentro del expediente clínico y que el paciente tiene que firmar para poder llenar un requisito. El consentimiento informado es todo un proceso dentro de la relación médico-paciente que inicia justamente con este criterio de información completa, pertinente, veraz y entendible para el paciente. Es decir, desde que yo estoy frente al paciente y le estoy explicando, dándole toda esta información, hasta el momento en que él me firma la hoja, todo eso es consentimiento informado. La hoja que nosotros conocemos, ese papelito que nosotros conocemos como consentimiento informado,
simplemente es la constancia física de que se ha otorgado esa información y el paciente de manera libre, autónoma, sin coacción, ha decidido conceder su autorización para que se lleve a cabo el procedimiento, el diagnóstico, el tratamiento, etcétera, para lo cual está firmando, ¿ok? Entonces, esto me interesa mucho que lo consideremos, porque siempre como que se tiene la idea que eso, ¿no? De que el documento, perdón, que el consentimiento informado no es más que una hojita requisito dentro del expediente y no, va más allá de esto, ¿de acuerdo? Y bueno, para poder ejercer la autonomía, justamente se requiere de esta característica o estas características, poseer aptitudes psicológicas, cognitivas, volitivas y afectivas de manera íntegra para que nosotros podamos ejercer esta autonomía. Y es aquí cuando entramos en problemas con las enfermedades mentales, porque justamente las enfermedades mentales nos alteran la psicología, la cognición, la voluntad y o el afecto, ¿no? Entonces, si se ven alteradas estas esferas, pues entonces seguramente se va a ver alterada nuestra autonomía, pero no por el hecho de que estén alteradas, quiera decir que yo pierdo la autonomía en automático. Se debe valorar el nivel de afectación de cualquiera de estas esferas para poder determinar si el paciente debe perder su autonomía o no. La verdad es que ninguna persona debería perder su autonomía independientemente del grado de afectación de cualquiera de estas esferas, porque tiene mucho que ver con la dignidad humana y nosotros no podemos despojar a nadie de esa dignidad, porque como ya les había comentado, el simple hecho de que yo nazca, el simple hecho de que yo exista, ni siquiera es necesario nacer, el simple hecho de que yo exista como humano, en ese momento yo soy digno y nadie puede despojarme de esa dignidad más que la muerte, ¿no? Entonces, no podemos despojar de la autonomía a las personas con enfermedades mentales. Puede haber grados, a lo mejor una disminución en la autonomía, pero no podemos despojarlos por completo de ella, ¿de acuerdo? Y bueno, es importante la autonomía porque finalmente es la que nos va a permitir tomar decisiones. Y bueno, la toma de decisiones, aquí la vemos así como desglosadita, pero nosotros la hacemos en automático, ¿eh? O sea, esta toma de decisiones a lo mejor así de desglosada, la podemos como digerir bien, como ver bien, pensar bien, cuando estamos a lo mejor debatiendo algún caso clínico o tomando alguna decisión jurídica o algo así, pero esta toma de decisiones siempre la vamos a hacer de manera como muy automática, muy rápida. Primero es definir el problema, qué es lo que yo tengo que solucionar, qué es lo que tengo sobre qué tengo que tomar una decisión. Eso sería definir el problema. Establecer objetivos, ¿con qué? Pues con qué objetivo o para qué estoy yo tratando de solucionar o de tomar esa decisión. Y una vez que establezco el para qué, empiezo a buscar alternativas, ¿no? O sea, que quise encontrar, pero más bien es así como buscar alternativas que me pudieran dar la mejor opción. Evaluar esas alternativas, evaluar las posibles soluciones al problema que tengo yo enfrente a la hora de decidir. Y bueno, aquí es donde entra el juicio, que para nosotros los psiquiatras el juicio no es otra cosa más que tomar la mejor decisión o tomar la mejor opción sobre muchas que se nos presentan y bueno, pues de eso se trata, ¿no? De seleccionar la mejor alternativa sobre todas las que hemos pensado y después de que seleccionamos esa, pues la implementamos, pero no nada más nos quedamos en implementar la decisión que yo estoy tomando, sino que también solemos evaluarla o deberíamos evaluarla. Esto nos daría un ejercicio completo de la madurez cognitiva, de la madurez emocional que se requiere como seres humanos. O sea, no nada más es que yo plantee un objetivo y que ya implemente una solución, sino suelo evaluar si lo que yo decidí fue lo más adecuado o no para ese momento en el que lo estaba haciendo, ¿de acuerdo? Y esto, bueno, es difícil que se lleve a cabo si la autonomía está disminuida, si tenemos alguna alteración. Y bueno, hablando de autonomía, es necesario también definir estos dos conceptos, que sería capacidad y competencia. La capacidad no es otra cosa más que esta posibilidad que tenemos nosotros de poder tomar una decisión de acuerdo a la integridad de nuestra cognición, la evolución y lo psicológico. La cognición tiene que ver con el pensamiento y el juicio, la forma en que nosotros tomamos las decisiones. La volición tiene que ver con la voluntariedad con la que yo ejerzo
esta cognición, y lo psicológico tiene que ver con todo lo que yo he vivido, ¿no? Toda la parte, pues sí, las vivencias personales que he tenido, y eso también va a influir definitivamente en mi toma de decisiones. Entonces, quiere decir que todas las personas, todos los seres humanos, desde que nacemos, tenemos esta capacidad de decisión. Van a decir, no creo, a lo mejor los recién nacidos no, pero bueno, incluso el recién nacido quizás no razone como tal, pero tiene la voluntad de comer, y entonces lo que hace es llorar, porque eso es lo único que puede hacer en ese momento. Tiene la capacidad para comunicarse con los demás, ¿no? Y conforme vamos desarrollándonos, vamos desarrollando diferentes habilidades para poder comunicarnos y para poder ejercer esta capacidad de tomar decisiones. Obviamente, conforme vamos madurando, conforme nos vamos desarrollando a nivel neurológico y nivel mental, bueno, la toma de decisiones va siendo como más elaborada y va siendo como más especializada. A eso se refiere la capacidad, a este poder o a poder seleccionar y poder tomar decisiones. En cambio, la competencia es un concepto totalmente legal, tiene que ver con el derecho, y bueno, el derecho, así que hablando desde el punto de vista legal, y la competencia se refiere a poder decidir por sí mismo, por mí misma, ejercer o no un derecho. Aquí viene una cuestión. Para el derecho, las personas menores de edad no son competentes. Las personas que tienen discapacidad intelectual tampoco son competentes. Las personas que tienen alguna alteración cognitiva, como deterioro cognitivo, demencia, tampoco son competentes. Las personas que no tienen la conciencia clara tampoco son competentes. Entonces ahí tenemos una bronca, porque entonces se considera que no son competentes personas de 16 años, que uno diría, no, pues es que la verdad toman decisiones así como que demasiado arrebatadas y demasiado tontas. Vemos, ¿no? Porque no todos los adolescentes funcionan tan mal, habrá quienes funcionen muy bien, y no todas las personas mayores de edad toman decisiones sabias o decisiones adecuadas. Entonces, eso pareciera que solamente es un número, pero pues legalmente así está determinado, y bueno, yo creo que es una de las principales críticas que se le hace al derecho hasta la actualidad. Y bueno, ya vamos a entrar ahora sí al tema, pero creo que era importante hacer todo este antecedente, bueno, tomar en cuenta todos estos antecedentes. Y bueno, estábamos hablando que los derechos humanos, la Declaración de los Derechos Humanos tiene 25 artículos. Entre esos artículos, de hecho, son 30 artículos, y el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se refiere a la salud. Y así textual dice, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, o sea, no nada más a él, sino a su familia también, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. ¿Por qué lo dejé tal cual? Porque fíjense que hemos pensado, o bueno, me ha tocado ver que así como que cuando nos hablan del derecho a la salud, pensamos nada más en esta parte de que haya hospitales, de que haya un abastecimiento de medicamentos de manera adecuada, que haya médicos que nos quieran atender, que no nos cobren, que el doctor se inicie gratis, ese tipo de cosas, ¿no? Pero el derecho a la salud va más allá. El derecho a la salud tiene que ver también con cuestiones de garantizar una alimentación adecuada que impacta sin duda en la salud, el vestido, ¿no? El poder tener acceso a una vestimenta adecuada de acuerdo al clima en el que yo esté viviendo, la zona geográfica, la vivienda igualmente. No es lo mismo vivir en una casa hecha con láminas, vivienda hecha con láminas, a una casa hecha con concreto y varilla. Obviamente la exposición a los factores de riesgo para que atenten contra nuestra salud física y mental, bueno, pues ahí están presentes, entre más precaria sea la vivienda. La asistencia médica obviamente tiene que ver con el acceso que podemos o no tener a los servicios de salud, que bueno, a los que vivimos en un área urbana no tendríamos como tanto problema, porque ahí están los servicios, ¿no? El problema es llegar a ellos. A veces mucha gente no tiene dinero para el transporte, para el pasaje, y pues no pueden ir a sus consultas, aunque sean gratis, pero pues el transporte no es gratis, ¿no? Entonces, si no tengo dinero, pues se me dificulta el acceso a los servicios de salud. Y bueno, los servicios sociales necesarios, ahí justamente entra la parte del transporte, la parte del agua potable, de la recuperación de residuos y todo este tipo de cosas, que evidentemente entre más precarios sean estos servicios, mayores riesgos para la salud. Entonces, el derecho a la salud no nada más implica la parte de la infraestructura física,
o la infraestructura humana para la atención a la salud, sino implica todo lo demás, todo lo que tiene que ver pues con la vida misma, ¿no? El poder tener un nivel de vida adecuado, etcétera. En el artículo cuarto, y el 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también se menciona el derecho a la salud. Específicamente el artículo cuarto sí dice que todos los seres, todos los mexicanos tenemos derecho a la salud y a la integridad y la seguridad. ¿Por qué puse aquí el artículo 123? Porque justamente el artículo 123 habla del derecho que tenemos a un trabajo digno y a una vivienda digna. Tener acceso a un trabajo digno, bien remunerado, pues evidentemente impacta en la salud, ¿no? de los mexicanos. Aquí, fíjense que cuando estaba yo, bueno, no estaba yo elaborando esta práctica, pero estaba yo leyendo un poco acerca de esto hace algún tiempo, y se mencionaba mucho esta parte, sobre todo hablando de los médicos, que tenemos una salud, la mayoría de nosotros, bastante mala, donde muchos trabajan en 2 instituciones, incluso hasta 3, para tener un nivel de vida más o menos económicamente hablando, porque evidentemente quien trabaja de lunes a domingo, 3 turnos, pues está como complicada su salud, ¿no? Entonces, esta parte del derecho a un trabajo digno, pues tiene que ver con eso, de que existan salarios adecuados para que la gente realmente pueda tener acceso a la salud, que no tengas que trabajar en varias instituciones o que no tengas que estar trabajando 12 horas al día, sino que realmente puedas trabajar pues de 5 a 8 horas diarias y el resto del tiempo no dedicarlos justamente a descansar, pero sí a la parte de la salud mental en cuanto a la diversión, al esparcimiento, al convivir con tu familia, a convivir con las personas que amas, etcétera, ¿no? Eso también es salud. Entonces, por eso considero que era importante mencionarlo. Y bueno, también se menciona en el artículo 4 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que independientemente de la limitante física, mental, emocional o volitiva que tengan estas personas, también tienen derecho a la salud y a tener acceso a dichos servicios. Aquí hay una situación bien importante. Si bien es cierto que está contemplado en nuestra Constitución Política el derecho a la salud como una obligatoriedad del gobierno, del Estado, a proporcionar los servicios de salud, esto no garantiza la salud de los mexicanos. Sí es cierto, el Estado tiene la obligación de poner a nuestro alcance todos los recursos necesarios para que yo logre una buena salud, pero si yo como persona no hago lo necesario para conservar esta buena salud, no importa qué es lo que haga el gobierno realmente. La salud no es un concepto, no es algo que dependa solamente de una sola persona, de un solo factor. Inevitablemente va a haber factores sociales, personales, gubernamentales que implican su beneficio o su perjuicio, ¿no? Entonces, sí, yo tengo derecho, sí, el Estado tiene la obligación de, pero eso no garantiza que yo esté sano, ¿no? Hay muchos factores que van a influir en esto, pero bueno, es parte de los derechos y evidentemente es parte de los derechos de las personas con discapacidad y con enfermedad mental. Como parte también del derecho a la salud, existe una observación por parte de la ONU, así se conoce como tal, Observación General 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Fíjense que aquí no hablan de salud, pero hablan de lo que les comentaba yo hace rato, que los estados partícipes, se refiere a los estados que suscriban esta observación, deben garantizar la disponibilidad de recursos, o sea, que haya una infraestructura física, que haya hospitales, que los hospitales estén bien equipados, que tengan médicos, que tengan enfermeras, que tengan todo ese personal de salud capacitado para poder atender a las personas enfermas. Debe garantizar la accesibilidad a estos servicios, no nada más la accesibilidad administrativa, ¿no? Con el establecimiento de seguros y de seguridad social, ¿no? Sino también que tengan accesibilidad física a estos espacios donde puedan atender su salud. La aceptabilidad se refiere a la no discriminación
discriminación, ¿no? A esta parte de aceptar a todas las personas humanas independientemente de sus capacidades, independientemente de sus características físicas, mentales, y a garantizar la calidad de los servicios de salud, que bueno, eso tiene que ver mucho con la capacitación que le demos a las personas que están atendiendo a las personas con enfermedades, y parte de esa, de garantizar esa calidad de los servicios de salud, tiene que ver un poco con lo que estamos haciendo justamente hoy, ¿no? La capacitación que damos a todas las personas que formamos parte de los sistemas de salud, o del sistema de salud, perdón. Y bueno, en esta misma observación también se pone especial atención a las poblaciones vulnerables en apego al principio de equidad y justicia, lo que mencionaba, dar a cada quien lo que le corresponde, y bueno, a todos nos corresponde ser tratados por igual, ¿no? Así de fácil. Entonces, por las poblaciones vulnerables se refieren a estas poblaciones que están en riesgo por alguna característica en especial. En México, por ejemplo, se considera que las mujeres como tal, somos una población vulnerable por, bueno, múltiples riesgos que corremos por el simple hecho de ser mujer. Conocemos perfectamente esta cuestión de violencia de género. También se refiere a los niños, se refiere también a las personas con alguna discapacidad o alguna limitante, alguna diversidad funcional, motora, sensorial o mental, a las minorías, como también pues las personas que pertenecen a la comunidad, a la comunidad gay, transexual, etcétera, todo esto, que durante muchos años han visto violentados sus derechos, ¿no? Entonces, a eso se refieren las poblaciones vulnerables, y bueno, la idea es que estas poblaciones también tengan el mismo acceso al derecho a la salud como cualquier otra población. En eso, ahí dejamos nada más lo del derecho a la salud, que yo creo que eso es lo que más nos impacta a nosotros como médicos, ¿no? De que, pues sí, todos tenemos derecho a la salud, pero bueno, hablando de las personas con enfermedades mentales, también estamos hablando del derecho a la libertad. La libertad no es otra cosa, insisto, que el ejercicio del libre albedrío en respeto a la libertad, a la dignidad de las demás personas y de la misma dignidad, ¿no? De mi propia dignidad. Y bueno, esto está establecido en el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que así lo denomina como tal, derecho a la libertad, a la vida y la protección de su persona. En el artículo 14 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, en donde nos habla de que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio. Fíjense que aquí hablan un poco, bueno, no un poco, sino esta es la base para los juicios de interdicción. El juicio de interdicción es aquel por medio del cual se despoja de la autonomía a las personas con alguna limitante o con alguna diversidad mental. Entonces, se considera que como esta persona está afectada en sus facultades para poder tomar una decisión de manera autónoma, se le despoja de esta autonomía y pasa a ser propiedad, digamos, de alguien más, que por lo regular es quien promueve el juicio de interdicción, ¿no? Entonces, sí se reconoce el derecho a la libertad en la Constitución, pero ahí creo que es de los pocos artículos, bueno, de los grandes artículos, que pone siempre y cuando haya algo de por medio, un juicio de por medio, se puede despojar de ese derecho a la persona, ¿ok? También está en el artículo 14 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que habla justamente, igual que de la Declaración Universal de Derechos Humanos, como el derecho a la libertad, a la vida y la protección de su persona. Ahí no hay cambios. Fíjense que estaba yo pues viendo esta convención, me gustó mucho, pero ya viéndola así como más a detalle, no es otra cosa más que la replicación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero le aumentan nada más esta parte de las personas con discapacidad, ¿no? O sea, como si hubiera sido necesario. Bueno, esto sí me causó un poco de ruido, porque digo, bueno, no era necesario desde mi punto de vista que hicieran una convención nada más para especificar esto, si tomamos en cuenta la parte de que todos los seres humanos nacemos libres y con derechos, ¿no? O sea, deberían ser respetados independientemente de mi capacidad o no para hacer las cosas. Pero bueno, la convención lo hace como más específico, ¿no? Es volver a repetir los mismos derechos humanos hacia las personas con alguna limitante o alguna discapacidad. Y bueno, el derecho a la libertad también está contemplado en la Ley General de Salud Mental. Esta Ley General de Salud Mental, híjole, no sé por qué le puse 2005, pero está mal la fecha. Esta ley la sacaron el 5 de mayo del 2022, es
relativamente nueva, tiene sí, un año, algunos meses. De verdad no sé por qué puse esto del 2005, supongo que porque le quería yo poner 05 del 2022, pero bueno, si ustedes la quieren buscar, está ahí muy accesible a internet, así la meten como tal, Ley General de Salud Mental. Y bueno, esta ley promueve justamente que no se debe de aplicar los internamientos involuntarios porque podría considerarse una violación al derecho a la libertad de las personas. Híjole, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. No creo que sea mala la ley, pero bueno, ahorita lo vamos. Esta parte de la no tortura, la verdad es que la tenía que poner porque mucho se ha satanizado la atención psiquiátrica, porque pues se internan los pacientes, porque en ocasiones debemos utilizar sujeciones químicas, sujeciones físicas, entonces mucha gente esto lo considera tortura. De hecho, estaba yo leyendo un artículo hace poquito, hablando justamente de derechos humanos y pacientes, personas con enfermedades mentales. El artículo estaba en una revista de Derecho, la verdad es que no recuerdo ahorita la fuente, pero mucho decía esto la autora, ¿no? De que todas esas prácticas violaban los derechos humanos de las personas con enfermedad mental. Y bueno, yo como psiquiatra, pues la verdad es que sí lo pongo en entredicho, porque yo no sé, pero yo estoy segura que ningún médico buscamos hacer el daño a los pacientes. Bueno, tengo fe de que ningún médico busquemos hacer daño a los pacientes, sino que la gran mayoría que deberíamos estudiar, todos los médicos estudiamos para hacer el bien a nuestros pacientes, para ayudar a que vivan mejor, en última instancia para evitar la muerte de nuestros pacientes, la muerte de las personas que buscan el auxilio, ¿no? Entonces, veo muy difícil que cualquiera de nosotros podamos tolerar o hacer daño de manera intencionada a nuestros pacientes. Siempre se debe buscar el bienestar por encima de cualquiera de las cosas, ¿no? El bienestar de las personas enfermas. Pero bueno, entonces aquí en el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos lo dice muy claramente, todos los seres humanos merecemos la protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Muchos piensan o muchos relacionan este artículo con aquello de no utilizar torturas para sacar confesiones, por ejemplo, cuando se comete algún delito, ¿no? O que las penas no sean corporales, que no impliquen la muerte, que no impliquen el dolor. Las penas, me refiero a las sanciones que te ponen cuando cometes algún delito. Pero no nada más es así, ¿no? O sea, también se relaciona a que ninguno de nosotros, ninguno de los humanos que habitamos este planeta, merecemos ser tratados de manera degradante, o inhumana, o ser sometidos a tortura. En el artículo 20 de la Constitución Política, viene establecida la prohibición de la incomunicación, que aquí algunos dirían, bueno, es que cuando haces un internamiento involuntario estás incomunicando a tu paciente. Híjole, ahorita lo vemos también. Tortura o tratos inhumanos, ahorita lo vamos a ver también. Y bueno, nuevamente en el artículo 15 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, también hablan de la protección contra la tortura. Insisto, si ustedes la leen, de verdad, son muy, muy parecidos los artículos a la Declaración de Derechos Humanos, nada más agregando la parte de la discapacidad, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito más del derecho a la no tortura. Yo creo que estos dos conceptos son de los más criticados en psiquiatría. Yo soy como, no sé si sea de la vieja escuela, pero no soy de la nueva, definitivamente. No me está costando, bueno, a lo mejor sí, adaptarme a los nuevos paradigmas, pero la terapia electroconvulsiva se ha satanizado mucho. Si ustedes, bueno, si yo les digo terapia electroconvulsiva y les pongo esta imagen, uno luego se imagina a The American Horror Story, ¿no? Se imagina, híjole, no me acuerdo, al derecho de los inocentes y ese tipo de cosas. O sea, uno se imagina esas prácticas inhumanas en las cuales pues no se torturaba, se buscaba el bienestar del paciente, pero de una forma como bastante violenta, haciéndolos convulsionar, y los choques de insulina y las tinas de agua fría, etc., ¿no? Entonces, en mis tiempos, cuando yo estudié psiquiatría, nosotros hacíamos terapia electroconvulsiva, le estoy hablando de hace 20 años, 22 años. Y la verdad, créanme que sí es impactante ver a una persona convulsionando. Yo creo que a todos nos impactaría esto,
pero se hace en un medio protegido, se seda al paciente antes de aplicar la corriente eléctrica, se pone un protector bucal, el paciente está en un medio, está en una camilla, está sujeto de manera gentil, o sea, es que no me gusta decir amarrado, porque amarrado se me hace como puerco, está sujeto de sus manos, está sujeto de sus piernas, inmovilizado, para evitar que se haga daño. O sea, lo que se busca es la beneficencia, hacer el bien al paciente y no hacerle el mal, ¿no? O sea, no la no maleficencia también se está buscando con estas terapias, pero bueno, para muchos es una terapia pues violenta, con mucha violación a los derechos de los pacientes, pues porque sí es impactante la forma en que pues, se provoca una crisis convulsiva, pero créanme que los efectos terapéuticos son maravillosos, son muy rápidos, la persona deja de sufrir, la persona con la enfermedad mental deja de sufrir por las alucinaciones, deja de sufrir por las ideas delirantes, deja de sufrir este dolor emocional que lo lleva a quererse matar, etcétera, ¿no? Entonces, híjole, yo creo que los médicos siempre buscamos el mayor beneficio para nuestros pacientes. Hablando desde el punto de vista bioético, tenemos la obligación de aplicar esto del doble efecto, que si bien es cierto, bueno, el doble efecto se refiere a que si bien es cierto podemos provocar un daño, ¿no? Con esto de las crisis convulsivas, el beneficio siempre debe ser mayor al posible daño que se le va a provocar a la persona con la cual estamos tratando. Y bueno, la otra es la sujeción mecánica. La sujeción mecánica no es otra cosa, insisto, esta parte de contener físicamente al paciente. La contención puede ser con abrazos, puede ser también con ligas, puede ser con vendas, puede ser con cinturones. El chiste es que el paciente no se haga daño o no le haga daño a alguien más. Por eso mucha gente considera que es algo inhumano. Vuelvo a lo mismo, yo creo que tiene mucho que ver la parte de cómo yo lo perciba, ¿no? O sea, si yo percibo que te están amarrando como si fueras cualquier cosa, pues entonces sí me parece algo inhumano. Pero si yo lo que percibo es que te están evitando que te dañes, te están evitando que te ahorques, te están evitando que te golpees la cabeza, te están evitando que te arañes la cara con tus propias manos, pues yo no estoy viendo que lo amarren, ¿no? Yo estoy viendo que se le está dando una sujeción, una contención a la persona para evitar que se haga daño. Y finalmente, pues eso es lo que siempre estamos buscando los médicos, ¿no? Evitar el daño a nuestros pacientes en pleno respeto a la no maleficencia. Y esto bien importante, el derecho a la confidencialidad. A veces se piensa que como las personas que tienen alguna enfermedad mental pues no se dan cuenta, ¿no? Hablando pues, por ejemplo de pacientes psicóticos, no se dan cuenta de lo que está pasando, pues bueno, podemos violar la confidencialidad y entonces le daré toda la información a las personas que me la soliciten, aunque no me la soliciten, les puedo dar la información, pues no. Ese derecho a la confidencialidad también está protegido en el artículo 12 de la Declaración de los Derechos Humanos. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada. Obviamente su vida privada tiene que ver con su salud, con todo lo que la persona nos comparte dentro de la consulta psiquiátrica, a su familia, su domicilio, su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Simple y sencillamente estamos hablando de respeto a la persona. ¿Ok? En la Constitución de México, en el artículo 16 de la Constitución, este artículo fue modificado en el 2014, si no me equivoco, o sea, si no tiene tan poquito tiempo, o sea, ya tiene un rato. Aquí habla incluso de la protección de los datos personales. No sé si se acuerdan que esto de la protección a los datos personales no tiene tanto, y de hecho existe una ley vigente aquí en México para la protección de datos personales, pero no nada más son los datos personales que yo estoy compartiendo cuando lleno un cuestionario o algo así, o cuando contrato algún servicio. Estos datos personales también se refieren a lo que yo como paciente le comparto al médico, ¿no? Y bueno, a lo mejor en otras especialidades no se comparten tantas cosas personales que deberíamos, ¿no? Porque pues, estamos hablando de personas, estamos hablando de un ente biopsicosocial, o sea, deberíamos compartir o ser receptores hacia todo, no nada más hacia lo que el cuerpo le duele, pero bueno, se hace más en psiquiatría. Entonces, es esta información que comparte la persona, los datos personales tienen que ver con esta información que me comparte la persona y que yo tengo la obligación en respecto a este derecho a la privacidad y a la confidencialidad de guardar esa información para mí. Y la única forma en que yo pueda ahora sí que soltar esta información es por mandato judicial.
Mientras tanto, la obligación de todos los médicos es respetar la confidencialidad, incluso frente a nuestros propios compañeros o nuestros propios colegas. O sea, eso de andar compartiendo la información del paciente de la cama veintitantos, ¿no? En el pasillo, híjole, es algo de mucho cuidado porque no sabemos quién pudiera estar escuchando y entonces se viola completamente este principio, ¿de acuerdo? Y bueno, nuevamente aquí en la Convención de Derechos para las Personas con Discapacidad, en el artículo 22, nuevamente se repite lo que les mencionaba en cuanto a los derechos humanos. Esta parte me gusta, bueno, me parece importante también porque, nada más para recordar un poco, la Declaración de los Derechos Humanos es desde 1948, o sea, data de 1948, estamos hablando de ya un muy buen número de años, y cómo debe tener injerencia todavía esta protección a la privacidad hasta nuestra actualidad y cómo se ha ido adaptando a la modernidad, ¿no? Con la protección de los datos personales. Entonces, siempre debemos conservar la confidencialidad de la persona enferma que nos está consultando. ¿Ok? Y bueno, ya hablando específicamente de psiquiatría y derechos humanos, existe una cosa que se llama la Declaración de Hawái II. La primera declaración se dio en el 78, si no me equivoco, y la 2, está en Viena, se ratificó en Viena, en medio del Congreso Internacional de Psiquiatría. Fue hecha la declaración por la Asociación por la Asociación Mundial de Psiquiatría en 1983. Se hace esta modificación, ya tiene sus añitos también, pero desde ahí, fíjense, se plantean cosas que hasta la actualidad son importantes y, de hecho, muchas de estas cosas las encontramos en la Ley General de Salud Mental del 2022, ¿no? Entonces, aquí nuevamente, esto es algo que todos los médicos debemos hacer, buscar el interés supremo de los pacientes, procurar el bien común. Esto tiene mucho que ver con la parte de que si el paciente o la persona con enfermedad mental resultara ser un peligro para los demás, para la comunidad, para su familia, bueno, sí hay que buscar el bien común del paciente, del médico y de su familia, de la sociedad, ¿no? Y una justa distribución de los recursos, es decir, que esta atención psiquiátrica esté distribuida de manera tal que todas las personas en todos los lugares tengan acceso a este tipo de atención psiquiátrica. Otra parte importante es el trato justo y digno que debemos darle a nuestros pacientes, otra vez retomando la situación de que estamos tratando de personas, estamos hablando de personas, pero no estamos tratando con personas que tienen una enfermedad mental y esto no les quita ni su dignidad ni disminuye su valor como personas como tal. Ofreciendo el mejor tratamiento posible, ya lo comentaba, se refiere a buscar el mayor beneficio de lo que yo esté haciendo, de lo que yo le puedo ofrecer al paciente, que si bien pudiera tener algún efecto adverso, este efecto adverso sea muchísimo menor que el beneficio que se pueda dar al paciente. Y como tercer punto, son varios, pero bueno, estos son como los más importantes, que la relación terapéutica entre el psiquiatra y la persona con enfermedad mental debe ser en acuerdo mutuo, ¿no? Cuando nosotros atendemos pacientes psicóticos, no siempre se puede, pero no es imposible, esto es algo bien importante, ¿no? No por el hecho de que el paciente esté fuera de la realidad, no se puede dialogar con él, es una mentira. Las personas que nos dedicamos a esto, los psiquiatras, tenemos nuestras mañas a lo mejor, o tenemos un don, no sé. A mí cuando era residente me daba mucha risa porque los adscritos podían obtener una información increíble que yo no podía como residente, y bueno, ahora que soy adscrita, me pasa algo parecido. Entonces yo creo que sí es un don, la verdad, ¿no? Bueno, independientemente se busca que sea un trato de común acuerdo, ¿no? O sea, que tanto la persona con enfermedad mental como el psiquiatra estén de acuerdo en llevar a cabo esta relación médico-paciente, y otra vez, respetando la dignidad, que no es otra cosa más que respetar a la persona, la autonomía y la confidencialidad de nuestros pacientes. Fíjense, 1938, ¿no? O sea, ya tiene 38, 83, perdón, ya tiene un rato de la Convención de Hawái, y aún así, pues sí sigue vigente, y yo creo que es el precedente de muchas de las cosas que se han hecho después, ¿no? Aquí esta parte de la información completa, pertinente, veraz y comprensible, habla otra vez del primer paso que nosotros debemos llevar a cabo para conseguir el consentimiento informado. Y bueno,
Aquí sí hablan de los pacientes con capacidad disminuida, ya lo comentaba yo, pacientes que a lo mejor están psicóticos, que su juicio está fuera de la realidad, los pacientes menores de edad, las personas, los pacientes inconscientes, bueno, pues no pudieran tomar una decisión por ellos mismos de manera plena. Entonces, aquí lo que se busca es evitar el daño a sí mismo y a terceros, y entonces es cuando entra la custodia, ¿no? O el consentimiento informado sustituto, que no es otra cosa más que el consentimiento que otorga la persona responsable de manera legal de esa persona que en ese momento no puede firmar su consentimiento. Pero aquí hay algo muy importante: en cuanto el paciente recupere su autonomía, en cuanto el paciente recupere esta capacidad para consentir, esta capacidad para poder decidir, se le debe otorgar a él el consentimiento informado, ¿de acuerdo? O sea, no nada más porque lo interné porque estaba fuera de la realidad, estaba psicótico, lo interné porque se quería matar, lo interné porque llegó inconsciente y yo ya tengo el consentimiento informado firmado, no me importa ya lo que pase después, no. Una vez que la persona recupera esta capacidad para poder decidir por ellos mismos, ellos son los que deben de otorgar el consentimiento informado. Y bueno, ya casi vamos a terminar, hablar un poco de la Ley General de Salud. De verdad, estaba yo dormida cuando dices de la Ley General de Salud Mental. Recuerden que es de mayo, 16 de mayo del 2022, no es del 2006. Perdónenme el error, pero bueno. Se ha generado mucha controversia acerca de esta nueva ley, pero ¿saben qué? En 2017 había una NOM, que hablaba más o menos de lo mismo, pero esa nunca salió a la luz por ahí, algunas cuestiones políticas que no tiene caso mencionar ahorita, pero bueno, es muy similar la Ley General de Salud Mental del 2022. La gran ventaja que tenemos es que ahorita pareciera que sí se está intentando poner en práctica. Yo creo que se va a tardar mucho, al menos yo en lo personal que trabajo en un hospital general, creo que va a ser complicado. Pues sí, creo que tiene que ver un poco con la resistencia de los trabajadores de la salud en general en los hospitales, ¿no? Sí, tiene que ver un poco con la resistencia, tiene un poco que ver con el estigma, pero más que ello, creo que tiene mucho que ver con la infraestructura. Los hospitales, de manera general, los hospitales generales no están adaptados para hospitalizar a pacientes con enfermedades mentales, sobre todo cuando están en riesgo de matarse o en riesgo de matar a alguien más. Han salido muchas noticias, a lo mejor no muchas, pero con que haya salido una yo creo que es suficiente, de pacientes que se han suicidado en hospitales generales. Este año al menos yo he contabilizado 3, Monterrey, Guadalajara y no me acuerdo qué otra ciudad. Entonces, pues eso es lo preocupante de que se internen pacientes con enfermedades psiquiátricas o con riesgo, más bien, no con enfermedades psiquiátricas, personas con riesgo suicida o riesgo homicida en hospitales generales que no cuenten con la infraestructura para ello, mi humilde punto de vista. Pero me parece muy buena la ley. Entonces, algo de lo que pelea la ley, no de lo que pelea, de lo que contempla la ley de salud mental es que todos y todas los mexicanos tengamos acceso a los servicios de salud mental en los 3 niveles de atención. De hecho, lo que se busca es evitar que lleguen al tercer nivel de atención, y la tendencia, que esto fue lo que causó mucha controversia, es que desaparezcan los hospitales psiquiátricos, pero no desde el punto de vista que desaparezcan y a ver qué hacen con la gente que está internada ahí desde hace 20 años, ¿no? Sino que la idea es que estas personas que están en esos hospitales puedan ser reinsertadas o que puedan reincorporarse a la sociedad, o sea, que recuperen su funcionalidad. Evidentemente, no nada más se trata de que les demos un tratamiento farmacológico, se trata también de que se dé un tratamiento multidisciplinario para que se puedan reintegrar a la sociedad. Desafortunadamente, no todas las personas con enfermedad mental crónica van a poder ser recuperables por la cronicidad de su padecimiento, y bueno, eso es algo de lo que se está, que es uno de los obstáculos, yo creo, más grandes para desaparecer los hospitales psiquiátricos. A mí, si me lo preguntan de manera personal, yo creo que es un error desaparecer los hospitales psiquiátricos como tal. Entiendo fabulosa la idea de que pasen a ser hospitales de atención para otras enfermedades, no nada más las mentales, pero yo que hice la especialidad en un hospital psiquiátrico del Seguro Social, la especialidad en psiquiatría y después la especialidad en psiquiatría infantil
en otro hospital psiquiátrico infantil de la Secretaría de Salud, jamás vi maltrato, eso se los puedo decir, no vi violaciones a los derechos humanos de las personas que estaban internadas y siempre se buscó el bienestar para estas personas. Si una persona es internada en un hospital psiquiátrico es para protegerlo incluso del mismo, ¿no? Porque cuando perdemos el juicio, cuando perdemos esta capacidad de tomar decisiones adecuadas, podemos incluso dañarnos a nosotros mismos y bueno, pues eso es lo que se busca, ¿no? Finalmente los médicos para eso estudiamos, creo, para tener una buena salud para las personas que nos buscan, que nos consultan y procurar su vida al final de cuentas, ¿no? Entonces, híjole, pues sí está medio complicado, pero bueno, no estoy peleada con que se dé la atención psiquiátrica en el primer y segundo nivel de atención, que estamos hablando de clínicas de primer contacto, estamos hablando de hospitales generales, creo que eso es fabuloso porque aparte son pocos realmente los hospitales psiquiátricos que hay en México, comparado con la población que tenemos, son muchos los hospitales generales, entonces sí bien podemos aprovechar que tenemos ya la infraestructura física para que se atiendan de manera ambulatoria, pero ya atenderse a nivel de hospitalización creo que sí nos falta mucho todavía, pero bueno, se supone que estamos en el camino de ello. Y bueno, la idea también es la reinserción, lo que ya les comentaba, a la comunidad de estas personas con con enfermedades mentales, evitar los internamientos involuntarios. Y fíjense que aquí yo tengo yo creo que esto genera controversia, porque habla del consentimiento informado, pero una parte de la ley dice, no se entenderá que la persona no puede dar su consentimiento cuando se estime que está en un error o que no tiene conciencia de lo que hace. Híjole, si no tiene conciencia de lo que hace, quiere decir que su autonomía está disminuida, quiere decir que su capacidad está disminuida, quiere decir que incluso a manera legal su competencia está disminuida. Entonces, no sé honestamente qué tan ético es que yo, sabiendo esto, que no va a decidir lo mejor para él, le dé la autorización para hacer eso, ¿no? O sea, para tomar esa decisión. ¿Qué tal si él me dice, no me quiero internar, lo que me quiero es matar? Entonces, pues como no lo puedo obligar a internarse, no, lo que te vaya bien y pues ya si se mata, pues que se mate, ¿no? O sea, no, eso es lo que a mí me genera como mucha controversia, creo que a la mayoría de los psiquiatras es la controversia que nos genera. Sí, la competencia puede estar disminuida, sí, puede ser transitorio, pero mientras no lo recupere el paciente, mientras no lo recupere la persona esta competencia, creo que la obligación de los médicos es seguir velando por su bienestar, ¿no? Ahí se las dejo. Y bueno, esta parte de la ley me gusta, la detección, atención y prevención del suicidio. El suicidio en México va a la alza, sobre todo después de la pandemia, yo creo que todos los psiquiatras se los podemos compartir de manera muy similar. Ha subido la demanda de los servicios, la demanda de atención, ¿no? De los servicios de salud mental de manera exponencial. Y sí, hemos tenido muchos intentos suicidas, sobre todo yo me he percatado que ha sido en personas jóvenes. La verdad es que el aislamiento que tuvimos durante los inicios de la pandemia y todo esto, sí pasaron factura en muchos de los jóvenes. Estamos hablando de adolescentes y de adultos jóvenes en los que la socialización, la convivencia con pares, la convivencia con sus amigos en la escuela, etcétera, pues es muy importante. Entonces, fueron 2 años en los que se les prohibió estar conviviendo de manera presencial, de manera física con sus pares y bueno, eso de una u otra forma impactó en la salud mental de nuestros jóvenes. Hablando todavía de la Ley General de Salud Mental, lo que se promueve, lo que busca es promover la participación comunitaria y familiar en la atención de las personas con enfermedades mentales. Esto para muchos se malentendió en el que se hicieran bolas las familias con las personas que tienen una enfermedad mental. Híjole, debo decir, muy a mi pesar, que me ha tocado ver en 2 hospitales psiquiátricos muy importantes cómo se ha rechazado el internamiento a pacientes pediátricos y a pacientes adultos y se les da a la familia completamente esta responsabilidad. Estoy de acuerdo que la familia se haga cargo hasta cierto punto, les voy a decir por qué. Les voy a compartir de un caso, una paciente de 15 años con ideación suicida importante, se le manda pues que se le interna en el Hospital Psiquiátrico Infantil precisamente para evitar que llevara a cabo esto. No la aceptan precisamente,
sea, no la aceptaron, porque fue un poquito después de que se salió esta ley el año pasado, entonces ellos dijeron que no se le podía aceptar porque parte de la ley dice que hay que procurar que los menores de edad estén en un lugar cercano a su domicilio, ¿no? Que si requieren internamiento, estén en un lugar cercano a su domicilio. Entonces, aquí el problema es que la mamá ya no la llevó a ningún hospital, no la llevó al hospital general que le mencionaron, por situación económica, pero la mamá tuvo que dejar de trabajar esos días en que le entregaron a su hija con un medicamento, más bien con varios medicamentos. La idea era tenerla sedada en lo que bajaba la ideación suicida, pero esta sedación extrema de la paciente implicaba que requería cuidados las 24 horas del día. Entonces la señora tuvo que dejar de laborar durante 1 o 2 semanas, y esto evidentemente impacta económicamente, porque aparte de la señora madre soltera, impacta económicamente pues en la familia, no nada más en la persona que está enferma, ¿no? Entonces, híjole, tiene sus asegúnes la aplicación de la ley en ese sentido, ¿no? Celebro la parte de la participación familiar en el cuidado, pero creo que tendríamos que ver las circunstancias. Además, hay otra cosa, muchas de las patologías de los niños y adolescentes tienen que ver con el ambiente familiar, tienen que ver directamente con el núcleo familiar. Estamos hablando de violencia, estamos hablando de abuso, estamos hablando de negligencia de la crianza, etcétera. Entonces, si yo en automático, en vista de los derechos del niño, digo, pues que se quede con su familia porque la familia lo tiene que cuidar, entonces estoy violentando yo al niño al negarle su derecho a la salud mental por no procurar tenerlo en un ambiente protegido de esa violencia, ¿no? Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado en la aplicación de la ley. Es buena la idea, pero hay que aplicarla con sabiduría. Y bueno, esta última parte de evitar la discriminación y el estigma lo celebro por completo. La idea es concientizar no nada más a los profesionales de la salud, como en el caso de nosotros, con estas pláticas, con estos seminarios, sino a la población en general, sensibilizarnos acerca de la importancia de la atención de las personas con enfermedades mentales, iniciando, creo, con la parte de quitar el paciente psiquiátrico o la parte del psiquiátrico, ¿no? Del loquito y ese tipo de cosas, empezar a nombrarlas como lo que es personas con enfermedades, reconocer a los trastornos mentales como lo que son, como enfermedades de la mente, de las emociones, de la voluntad, y no como defectos, no como locura, nada más, ¿no? Y bueno, ya a manera de conclusión, las personas con enfermedades mentales no pertenecen a un tipo secundario de seres humanos. Esto es bien importante. Todos los seres humanos, nuevamente, nacemos libres y en igualdad de circunstancias, deberíamos estar con igualdad de derechos, no por el hecho de pensar diferente, comportarme diferente o sentir diferente, quiera decir que sea un tipo defectuoso de persona, ¿no? La persona humana es digna, insisto, por sí misma, por el simple hecho de ser. La atención psiquiátrica debe darse siempre en un marco de respeto a la dignidad humana que hemos estado comentando, observando los principios básicos de la bioética. ¿Cuáles son estos principios? Nuevamente, la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia, la justicia, el respeto a la vida sobre en todas sus formas, el respeto de corporeidad, etcétera, ¿no? Esos para mí serían los principios básicos de la bioética. Y sí, se trata de un trabajo conjunto de la sociedad y el gobierno buscando el bienestar individual y colectivo, ¿no? Sociedad me refiero obviamente a las personas con enfermedades mentales, a sus familias, a pues sus ambientes laborales, a sus ambientes escolares, a la sociedad en conjunto, y a lo que le toca al gobierno, al Estado, ¿no? Que esto, bueno, ahí está la ley, me parece que es buena, con sus asegúnes, como ya lo comenté, y ya, no voy a comentar más. Y la persona humana, esto es bien importante, siempre debe verse como el fin, o sea, debe ser el fin por el cual yo estoy haciendo las cosas y no el medio para lograr lo que quiero, ¿no? Eso yo creo que no nada más en las personas con enfermedades mentales, sino en las personas con cualquier tipo de enfermedad, creo que debemos verlo siempre así. Los médicos debemos ver siempre que nuestro fin último debe ser el bienestar de esa persona y no utilizarla solamente como un medio para que yo pueda obtener mayor conocimiento o para que yo pueda lucirme o para que yo pueda sentirme bien porque estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Sino es ver a esa persona como el fin último de mi profesión como médico. Buscar el bienestar siempre por encima de mi propio bienestar. No quiere decir esto que me sacrifique por él,
pero sí es buscar el bienestar de los pacientes, porque algo que se nos olvida muchas veces es que nosotros como médicos existimos gracias a que existen los pacientes. Si no hubiera pacientes, nosotros simple y sencillamente como médicos saldríamos sobrando. Muchas gracias. Eso es todo. Muchas gracias, doctora. Muy interesante las aportaciones que nos hace en torno a este tema, que sin lugar a dudas forma parte de la ética en la atención a nuestros pacientes. Vamos a dar paso a las preguntas por parte de quienes nos acompañan en esta excelente ponencia. Y Teresita Flores pregunta, ¿el sector salud cómo atiende a una persona alcohólica desde su punto de vista? Gracias por la pregunta. Justamente esto que les acabo de comentar yo de la Ley General de Salud Mental salió el año pasado, pero hace 2 meses aproximadamente se lanzó el informe, bueno, se nos comenta a todos de manera nacional, que se fusionaron lo que antes se conocía como el Consejo Nacional contra las Adicciones con lo que también antes se conocía como el Secretariado de Salud Mental, se fusionaron en una sola secretaría, y justamente el CONASAMA se llama, la Comisión Nacional para la Atención de Salud Mental y las Adicciones. Justamente la idea es que estos pacientes que tienen algún tipo de adicción a nivel gubernamental se puedan atender en primer y segundo nivel, y si es necesario llegar a tercer nivel, la atención se da de manera integral. Estamos hablando de psicología, estamos hablando de psiquiatría, estamos hablando de otras especialidades médicas. Ya muchos hospitales psiquiátricos, desconozco cuántos realmente, conozco 2 nada más en el Estado de México, ya están capacitados para atender a los pacientes con patología dual. La patología dual no nada más es la adicción a alguna sustancia, sino también la presencia de alguna enfermedad psiquiátrica comórbida. Entonces, sí se está haciendo a nivel gubernamental. Ahorita, les digo, tiene como dos meses que se está buscando que la atención se dé desde los centros de salud. Entonces, bueno, esto de los centros de salud, incluso existen centros de atención a las adicciones, centros primarios de atención a las adicciones desde hace muchos años. Creo que lo que ha faltado un poco es la difusión a estos servicios, pero se está haciendo ya desde hace varios años. Gracias, doctora. En ese mismo tenor, la pregunta ahora es enfocada a la familia. ¿La familia cómo debe de atender a un paciente con alcoholismo? Sí, también esta parte lo mencionas como muy rápido, pero entender primero que estamos hablando de un trastorno o de una enfermedad mental en la cual no nada más es decirle no bebas, mira nada más cómo estás, etcétera, sino hay que ir más allá. Y hablar de adicciones es un poco complicado, porque lo primero que debemos buscar es que la persona acepte que tiene un problema con su forma de beber o con su forma de consumir alguna sustancia, ya sea lícita o ilícita. Híjole, está bien complicado, pero bueno, yo como familiar, ¿qué puedo hacer? Pues acercarme yo a los servicios de salud mental. Existe, aparte de los que ya les comenté, hay un grupo paralelo, o parte de, más bien, es parte de Alcohólicos Anónimos, que precisamente atiende a las personas familiares de personas con alcoholismo, que es Al-Anon, eso es de los familiares, digamos, esposas, padres, etcétera, y Alatín, que ellos a los que acoge, a los que recibe, son a los hijos, a los adolescentes que son familiares de personas con alcoholismo. Entonces, sería es a lo que yo les podría recomendar. Cada caso es diferente, hay que valorarlo. De manera general, pues sí, yo les recomendaría acercarse a un servicio de salud mental para una orientación pues personalizada, porque, insisto, ¿no? Las personas somos diferentes, somos complejas, y pues sería como lo más adecuado. Así es, muchas gracias, doctora. Parece ser que ya no tenemos más preguntas por parte de los participantes, tanto en la plataforma de Zoom como en la de Facebook Live. Es importante mencionarles que se les acaba de compartir la liga para que realicen su evaluación, por favor, y puedan obtener su constancia. Y definitivamente esta mañana fue muy grata por escuchar a la doctora Verónica con estas importantes aportaciones en materia de salud mental.
Muchas gracias, doctora, por su participación. Esperemos seguir contando con usted. Y si me permite, daremos un anuncio final que los esperamos el día 29 de agosto para nuestra sesión extraordinaria con el tema Modelo Único de Evaluación de la Calidad, MUEC. Muchas gracias a todos por su participación, su asistencia y seguimos en contacto. Buen martes. Muchas gracias.